Hoy en Diálogo con los Medievales hablaremos con el doctor Gonzalo Soto, un tema bastante apasionante y que es trascendental e importante dentro de la filosofía medieval. Doctor Gonzalo, se trata de ubicar a Platón dentro de la tradición medieval. Entonces la primera pregunta que tendría sentido en este aspecto es ¿cómo se hace la transición? ¿Quiénes hacen la transición de las obras platónicas, del pensamiento platónico, desde la Grecia clásica, pasando por el Imperio Romano, para llegar a la Edad Media? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué autores, qué obras escogen? ¿Quiénes son los pensadores? ¿Y cómo se va incorporando el pensamiento platónico, metafísico platónico, al canon del cristianismo dentro de la Edad Media, que es lo que permite que hoy Platón tenga vigencia en el pensamiento contemporáneo? Bueno, es la pregunta, yo creo que el lío de cómo un pensamiento pasa, dijéramos, de una cultura, en este caso griega, a otra cultura, en este caso la cristiana medieval. Bueno, yo daría un primer, valga la repetición, un primer Filón de Alejandría, que está, dijéramos, en la transición del siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo, y que, como su nombre lo indica, vivió en esa, dijéramos, maravillosa cultura que fue la escuela alejandrina, que prácticamente después del siglo III antes de Cristo va a marcar a Occidente y a Oriente por, dijéramos, casi 1000 años, claro. 1000 años. Tanto en sus investigaciones, dijéramos, biológicas, como médicas, como astronómicas, como filosóficas, como filológicas, les debemos pues las ediciones críticas, por ejemplo, de la Ilíada y de la Odisea y su célebre biblioteca. Filón de Alejandría fue el intento que hizo el judaísmo a través de Filón de poner en diálogo la cultura grecorromana, o mejor no, la cultura griega, que dijéramos... A través de la vena judía. A través de la vena judía, con el judaísmo. Claro. Con el judaísmo. Monoteísmo, claro. Judaico. Judaico, con todo lo que había aportado la cultura griega, pero fundamentalmente Filón ve que la beta, dijéramos, más explotable en términos conceptuales, más rica para entrar en diálogo con la tradición judaica, era Platón. ¿Por qué, doctor Soto? ¿Qué encuentra? Primero, porque Filón se da cuenta de la espiritualidad en que en una u otra forma la filosofía de Platón vive. En Platón la filosofía es una forma de vida, y una forma de vida que implica, y eso también para los cristianos va a ser fundamental, después hablaremos un poquito de eso, que implica, por ejemplo, ejercicios espirituales, ascesis, examen de conciencia, una comunidad de vida entre maestro y alumno, que a través del diálogo plantean problemas tan duros como la justicia, la verdad, el bien, la belleza, incluso la misma salvación en términos y la amistad. Entonces, moviéndose casi que como Pedro en su casa, Filón hace el primer gran encuentro entre la tradición judaica y, llamémosla así, la tradición platónica. Y de la escuela alejandrina había aprendido que los mitos no pueden leerse literalmente. O sea, usted no le puede preguntar a un mito si tiene sentido en términos de lo que narra fácticamente, que Bóreas raptó a la ninfa tal cerca del Iliso, como comienza el Fedro. No, el mito es una alegoría y por lo tanto hay que leerlo místicamente. Y hermenéuticamente. Y hermenéuticamente. Entonces, yo creo que eso de Alejandría y sobre todo la espiritualidad platónica hace que Filón de Alejandría una
si se puede decir así, dos culturas, la griega, vía Platón, vía Alejandría, y la judaica, y la producción de Filón de Alejandría va a ser muy conocida por el segundo momento del platonismo, que son los llamados padres de la Iglesia. La expresión padres de la Iglesia significa aquellos pensadores inmediatamente posteriores a la escritura de los evangelios y que dijéramos debido a su vida y sobre todo a su producción conceptual marcaron una pauta casi que definitiva para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Entre los padres de la Iglesia, ¿a quiénes contamos, doctor? Hay obviamente padres de la Iglesia, dijéramos griegos, que como su nombre lo indica, escriben en griego. En griego. Y hay padres de la Iglesia latinos, que como su nombre lo indica, escriben en latín. Dentro de los padres griegos hay, a mi manera de ver, por parte de Alejandría, Clemente de Alejandría, que fue obispo, que yo no recuerdo si fue obispo, no recuerdo la vida de Clemente, pero lo cierto del caso es que Clemente de Alejandría ha sido formado en la cultura griega, conoce muy bien la cultura griega, sus estrómata, pues incluso se deja así, es su obra fundamental, aunque tiene un texto muy bello, el Paidagogos. Podríamos decir que estas son las obras platónicas de... Este es un primer encuentro entre el platonismo y el cristianismo. Clemente Alejandrino en las estrómata, que podríamos decir literalmente colcha de retazos. Claro. Es una, dijéramos... acumulación, muchas de las citas de los que hoy llamamos presocráticos y muchas de las citas de otros pensadores griegos que no nos llegaron ni vía el Liceo, ni vía la Academia, ni vía la Estoa, ni vía la Escuela de Alejandría, a pesar de su enorme biblioteca, se las debemos a Clemente Alejandrino, de modo que era un cristiano que recogía epígrafes, por decirlo así, que recogía textos y tradición oral también. Y obviamente tradición oral, porque es que lo importante en Clemente de Alejandría es que de la filosofía griega recoge sobre todo a Platón por dos elementos. Primero, porque Platón había hecho de la filosofía una forma de vida en términos de comunidad, para efectos de, a través del diálogo y con la amistad comunitaria, entrar como filósofos a vivir de una manera, y obviamente esa vida se reflejaba también en una producción de conceptos, o sea, en un discurso filosófico. La escuela alejandrina, la primera prácticamente escuela cristiana, parece que la dirigió Clemente Alejandrino, la célebre Didascaleia, y ahí, como dijéramos, la academia platónica se iniciaba a los cristianos, por una parte, en lo que era el cristianismo, una forma de vida desde el amor, pero también se iniciaba a los cristianos a dar razones de su fe, y para ello el platonismo fue muy aprovechado por Clemente. Estas comunidades, como tú lo planteas, Gonzalo, no derivarían más tarde en los conventos, en los monasterios, es decir, se recoge la experiencia de recogimiento platónico de la academia, maestro, discípulo, diálogo, comunidad, amistad, producción de textos. Eso iría más tarde a traducirse en toda la experiencia monástica. Es decir, yo creo que la forma de vida de la academia es un primer ejemplo. Es un primer ejemplo de lo que mutatis mutandis después serán las escuelas cristianas y serán los monasterios cristianos. Es una comunidad, ya dijéramos, en donde el eros está untado por el ágape cristiano, o sea, la amistad que había entre el maestro y el discípulo, la amistad que había entre los compañeros, pues aquí se traduce en una vivencia del amor en términos cristianos, ver en el otro la huella de Dios, no solo como alteridad, sino sobre todo como proximidad. Entonces el monasterio, en una u otra forma, es una vida comunitaria basada en la amistad, transformada, dijéramos, o tocada mejor por el amor, y dedicada al estudio, a la oración y al trabajo. Claro. Entonces, sí, los monasterios continúan
la tradición, dijéramos, pues de la academia. Y no solo de la academia, era sí, también del liceo, claro, y era también de la Estoa, y era también del Jardín de Epicuro. Era una comunidad de amigos, claro, en donde se adoptaba un estilo de vida. Ese estilo de vida llevaba a vivir una amistad comunitaria y a producir unas doctrinas, de modo que la vida fuera como esa doctrina. Eso es lo que ha estudiado, a mi manera de ver, muy bellamente, y a mí me ha abierto una veta extraordinaria, porque uno siempre piensa en la filosofía griega desde la parte científica, producción, claro, de conceptos, claro, de palabras, de textos, de discursos filosóficos, de discursos lingüísticos, etimológicos, filológicos, la metafísica, la física. Sin llamarlo en términos de desprecio arcaico. Obviamente no. Parte que se necesita. Claro, pero esos discursos, dijéramos, esos discursos que elaboraba la filosofía eran también una forma de vida, y eso es lo que el, claro, profesor francés que entra al Collège de France en 1983, incluso recomendado por Foucault, porque Foucault quedó tocado por un texto muy bello del profesor Hadot, Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua, que después, de alguna manera, motivó que Foucault, el llamado último Foucault, se dedicara en la hermenéutica del sujeto, en la inquietud de sí, en el uso de los placeres, a estudiar esas tecnologías que llama, claro, Foucault del yo, que son ejercicios espirituales. Que ya hacían los griegos. Que ya hacían, claro, los griegos. Entonces el profesor Hadot ha puesto de relieve, él no desconoce las prácticas discursivas que ha elaborado la cultura griega. Una con la otra no riñen. No riñen. Pero dice, desafortunadamente, la interpretación que nosotros siempre hemos dado de los griegos es su saber teórico, pero nunca nos hemos preocupado de cómo en Grecia, vía presocrática, pues lo que hoy llamamos presocráticos, o por ejemplo la Academia de Platón, incluso el Liceo Aristotélico, después las escuelas helenísticas, cínicos, escépticos y sobre todo estoicos y epicúreos, la filosofía era una forma de vida. Una forma de amistad. Una forma de amistad. Yo pues considero, la filosofía son como, y los textos y la vida filosófica son cartas de amistad a través del tiempo, que los filósofos cada vez contemporáneos la retoman. Claro. A mí me parece una expresión muy linda. Son cartas abiertas a los amigos, tanto del futuro, por eso estamos aquí discutiendo de Platón. Son cartas de amigos hacia el futuro. Se conserva entonces la producción de textos y se conserva el sentido de la amistad como manera de vivir, claro, y de ser. Entonces eso los cristianos medievales, por ejemplo Clemente Alejandrino, intenta fundar una didascaleia, es decir, una escuela cristiana fundada sobre la amistad platónica, tocada obviamente por el ágape cristiano, claro, dedicada a, por una parte, vivir ese ágape en términos de comunidad, pero por otra parte también hacer inteligible la fe, es decir, los misterios de la fe cristiana, y para ello bienvenido el discurso platónico. Es que el discurso platónico, por lo que anotábamos con Filón, es un discurso tocado también por la espiritualidad. Recordemos, claro, los mitos escatológicos, recordemos los mitos sobre la reencarnación, la preexistencia de las almas, el más allá. Ese bello texto que es el Fedón, todavía impactante. Ese sería el texto más sabe que más concreto por lo que yo he leído de Clemente tenía una cultura filosófica inmensa. Y nos citaba. Y citaba a Platón, citaba a Aristóteles, mucho. Y muchos de los, como dijimos, muchos de los fragmentos recogidos por Diels y Krantz en su célebre edición en 3 volúmenes, fragmentos de los presocráticos, muchos nos vienen de Clemente Alejandrino, entre otras cosas porque vivía en Alejandría, claro, tenía delante de sí esa inmensa biblioteca y esa, claro, inmensa obra científica que Alejandría había producido desde el siglo III antes de Cristo, y todo eso lo aprovecha para efectos de hacer inteligible la fe. El otro gran padre de la Iglesia es Orígenes. Claro. Orígenes es una enciclopedia. De parte Clemente griega, y Orígenes. De parte griega, yo creo que Clemente y Orígenes, y dijéramos, bueno, la palabra es muy fea,
yo le iba a decir, explotaron el platonismo para efectos de hacer la vida cristiana inteligible en términos conceptuales, pero también hacer de la vida cristiana un ejercicio, como ya Platón lo había planteado, de amistad a la sabiduría, solo que aquí la sabiduría es Dios, entonces filosofar es amar a Dios. Claro. Dijéramos, entre comillas, la resemantización que de la espiritualidad platónica hace este gran pensador que es Orígenes. Y sobre todo a Orígenes le debemos una vía importantísima. La Sagrada Escritura hay que leerla no solo literalmente, sino alegóricamente, que es en una u otra forma lo que ya habían planteado los alejandrinos para leer los mitos de la Ilíada y la Odisea, y por otra forma lo que ya Platón había planteado para los mitos. Los mitos en Platón uno no puede preguntar, como decíamos ahora, si el rapto que hizo Bóreas de la ninfa tal es tal cual, y por lo tanto hubo una facticidad física, efectivamente Bóreas o efectivamente en el principio era el Haos y Urano, el cielo y la tierra, gracias al Eros, copularon y vinieron todos los dioses, todos los hombres. No, los mitos hay que leerlos, dice ya Platón, no en clave de facticidad física, o sea, no hay que preguntar si eso sucedió así. En clave humana espiritual. En clave humana espiritual, o sea, ¿qué sentido tiene eso para efectos de la cultura y para efectos de mi existencia, de mi formación? Por ejemplo, el rapto de Bóreas de la ninfa, no recuerdo el nombre, significa, a través de la lectura del Fedro, a nosotros se nos olvida que el Fedro termina con una oración. Nosotros, vía ilustrada, siempre pensamos que el filósofo griego no ora, que el filósofo griego no hacía oración, que el filósofo griego no hacía plegarias. Sí, como parece, para decirlo en términos generales, como abandonado de toda espiritualidad de toda trascendencia. Y de toda trascendencia. Y resulta que el Fedro termina con una oración a Pan. Claro. A Pan que habita ahí en ese campo en donde ellos han estado dialogando en torno al problema de la belleza, en torno al problema del amor, en torno al problema de la retórica, de la dialéctica. Y donde Platón ha hablado del furor divino, es decir, de la posesión divina de la manía como condición de posibilidad, por ejemplo, de la filosofía. Si yo no estoy poseído por el Eros, no puedo filosofar. Si el poeta no está poseído por las musas, no puede inspirarse. Si usted no está poseído por Apolo, no puede producir oráculos. Y si usted no está poseído por Dionisos, no puede habitar el mundo festivamente. Entonces, el Fedro termina con la bella oración de Platón. Entonces, en Platón, la filosofía no, dijéramos, rompe con la plegaria. Uno tiene la idea muy de los ilustrados que la filosofía en Grecia como ejercicio científico nada tenía que ver con la plegaria, con la oración, porque el filósofo griego es un hombre dedicado a cuestiones naturales, éticas, políticas, pero que nada tiene que ver con la oración, como sin alma, sin espiritualidad. Y resulta que el Fedro termina con la célebre oración de Sócrates. Sócrates le dice a Fedro, bueno, Fedro, hemos ya terminado el diálogo, hagamos una oración a los dioses. Entonces ruega a Pan y ruega 4 cosas que para un cristiano pues son fundamentales. La primera plegaria que le dirige Platón al final del Fedro es: danos los bienes necesarios para vivir, o sea, los bienes exteriores, claro, el manejo de la riqueza, claro, pues la necesidad material de la que ha dispuesto, claro, la naturaleza y todo las técnicas humanas, sin bienvenidas. Más allá. Eso, sí, con lo necesario, que en una u otra forma se interpretan los padres de la Iglesia el danos hoy nuestro pan de cada día, es decir, danos lo necesario, la salud, los bienes exteriores, lo necesario para vivir. Segundo, danos los bienes interiores, o sea, hagamos de la vida una obra de arte practicando la virtud. Entonces los bienes interiores son las aretai, son las virtudes. Obviamente que sin excluir lo uno y lo otro. Lo interior y lo exterior. Lo interior y lo exterior. Oye, se necesita la armonía entre los dos, porque ¿cuál virtud alcanzas tú si no la pones en práctica con el otro, claro, que es exterior a uno? Incluso en términos del manejo de los bienes materiales. Claro. También la responsabilidad
Claro. Que podríamos decir con el manejo el medio ambiente, el trato a los animales, el trato a la naturaleza, con respeto. Claro. Eso sería como una buena consigna para los ecologistas. Y por eso, pues, esas cosas de la... Lo que sí sabemos hoy es que Platón estuvo en contacto con los círculos órfico-pitagóricos. Y en los círculos órfico-pitagóricos la filosofía, además de ser una excelente especulación matemática, fueron astrónomos, fueron geómetras, fueron matemáticos duros y pesados. Herméticos bastante herméticos para la lectura. En ese contexto, era también una ascesis, claro. Porque estudiar matemáticas era en una u otra forma volverlo sensible e inteligible. Claro. Bueno, tercer momento de la oración de Platón. Esto es de Platón, esto no es de Clemente Alejandrino ni de San Agustín. Ni de Orígenes. Ni de Orígenes, esto es de Platón al final del Fedro. Le ha pedido a Pan, primero, lo necesario para vivir en términos de exterioridad. Segundo, la virtud en términos de interioridad. Tercero, la sabiduría como punto de referencia de la vida filosófica. Incluso pone la metáfora tantas veces puesta por Platón de que la sabiduría es para el filósofo como el oro para efectos de la riqueza. Entonces la mayor riqueza que un filósofo puede tener es la sabiduría. Pero claro, viene ahí una intertextualidad con el banquete. En el banquete Platón había dicho que la filosofía estaba a mitad de camino entre la sabiduría de los dioses, claro, plena y absoluta, y la ignorancia de las bestias. Entonces el filósofo está a mitad de camino. Oscilando. Entendiendo. Entre la sabiduría plena de los dioses. Entre la arriba y el abajo. Entre la arriba y el abajo. Por eso Eros también viene definido en el banquete, por lo que dijimos ahora, como un intermediario entre los hombres y los dioses. Y por eso el mito dice que Eros nace cuando nace Afrodita, están celebrando el banquete de Afrodita, es un mito bellísimo del banquete, y entonces Penia, la pobreza, llega como a ver qué le queda, los restos del banquete. Y encuentra que Poros, la abundancia, la riqueza, el tirado para adelante, debido a que ha bebido demasiado néctar, está dormido, borracho, copula con él. Entonces, en el día en que nace Afrodita, nace Eros, como dijéramos, un paso intermedio entre la abundancia y la pobreza. Entonces, Eros es carencia, pero Eros es abundancia. Eso es lo que le da carácter de mediadora. Claro. Eros es el que le da carácter, porque ni arriba ni abajo. Pero sí medio entre el arriba y el abajo. Claro, es un intermediario. Y por eso dice la tercera plegaria, es esa: danos la sabiduría. Claro. Y la sabiduría que hay que buscarla. Claro, hay que buscarla porque no la tenemos como los dioses. Tampoco somos ignorantes como las bestias. Ahora, en la crítica de Platón hay una cosa también muy importante que van a tener en cuenta también los cristianos. Es que hay ignorantes que no se dan cuenta que son ignorantes. Que es la peor ignorancia. Que es la peor ignorancia. Que viene la soberbia. Exacto. Y es lo que de alguna manera puede ser que la crítica de Platón hoy la despreciemos en términos, dijéramos, de su lectura peyorativa de los sofistas, pero para Platón el paradigma del ignorante que no se da cuenta de la ignorancia es el sofista. Claro. Entonces, siempre los diálogos de Platón ponen entre comillas, en ridículo al sofista que dice saber qué es la justicia, qué es la belleza, qué es el amor, qué es el bien, qué es la verdad, y resulta que no sabe absolutamente de eso de lo que está hablando, pero construye unos discursos en términos retóricos como el de Lisias, por ejemplo, en el Fedro, magníficos, con proemio, con contrariedades, con argumentos y con final. En ese contexto, la tercera petición es: danos la sabiduría. Y la cuarta es que esa sabiduría siempre la busque, porque claro, como hemos dicho que es carencia y es abundancia, que está a mitad de camino entre los dioses y los animales, entonces yo no puedo ser plenamente sabio, pero tampoco puedo ser plenamente ignorante. Claro. Entonces, la cuarta petición es muy bonita, y que busquemos la sabiduría de acuerdo a nuestra condición humana. La expresión,
yo no recuerdo si la traducción de Gredos o la traducción de Aguilar es temperancia. O sea, hasta claro, en la búsqueda de la sabiduría hay claro, que ser temperantes, hay que evitar lo que los griegos llamaban la ibris, pues el orgullo, la soberbia, la desmesura. Claro. Para Platón, el sabio que se las sabe todas es ignorante, claro, es ignorante. Claro. Está habitando el mundo desde la ibris y no desde el término de la moderación. Y no permitiría el diálogo. Y no permitiría el diálogo. Porque claro, es que va a dialogar, ni entonces, la duda. Fijémonos, un Orígenes, leyendo el Fedro de Platón, está encontrando que la filosofía es un ejercicio de la amistad, que la filosofía es un ejercicio de comunidad, que la filosofía es un diálogo y que la filosofía es espiritualmente valiosa. Y es espiritualmente valiosa no solo porque es una forma de vida, sino porque también permite la plegaria. Y oigan las 4 plegarias. Fíjense que el cristiano... Orígenes, perdón, doctor Soto, Orígenes retoma esta última parte del discurso platónico. Dijéramos, esa parte yo no sé Pedro, si es implícita. Pero Orígenes con seguridad leyó la obra de Platón porque era un erudito, claro, y en ese contexto esta última parte que es subrayado del Fedro, independiente de que yo ahora no tenga pues el punto exacto en donde Orígenes la cita, con seguridad Orígenes había leído el Fedro y sabía que la oración del filósofo era como la del cristiano. El cristiano también habla de lo necesario para vivir en diálogo con la divinidad. Habla de la virtud. O pone en práctica la virtud. Habla de la sabiduría, buscar a Dios, amar a Dios. Y eso en la medida de nuestra, dijéramos, mesura. Claro, buscar a Dios con mesura. Con mesura, con constancia, trabajo y mesura. Trabajo y mesura. ¿Qué quiere decir mesura? Mesura quiere decir no pensar que ya agarré a Dios. No pensar que ya me hice Dios. Siempre es un trabajo de búsqueda. Es como una invocación al trabajo y a la búsqueda. A la búsqueda. Claro. Y eso es muy importante. Y yo creo que el profesor Hadot, independiente de, claro, el eros ha sido resemantizado por el ágape. Después cuando aparece el profesor universitario, el profesor Hadot se pregunta hasta qué punto el profesor universitario puede hacer de la filosofía una forma de vida, puede hacer de la filosofía una espiritualidad, eso lo puede hacer mucho. Porque se vuelve la filosofía una profesión. Una profesión, sí. Y hay muchos filósofos que han estado fuera de la academia. Sí, claro, y los filósofos fuera de la academia también le han dado muy duro a eso. Claro, pues, incluso el profesor Hadot se pregunta, ¿la filosofía forma de enseñanza o actitud vital? La cuestión es porque pierde espiritualidad el doctor Soto. Es decir, la filosofía como profesión pierde espiritualidad. Y eso porque se vuelve un cumplimiento de horarios, bueno, todo lo que tiene la academia. O diseñar un currículum y eso no importa en su vida. Uno lo puede ver en Descartes. Descartes busca la verdad, pero la verdad no implica una conversión en términos de forma de vida. Entonces la búsqueda de la verdad en Descartes está alejada de la espiritualidad. Sí. Ahora, lo que pasa es que los filósofos, entre comillas, se dan cuenta de que si la búsqueda de la verdad no implica una conversión, es que a nosotros se nos ha olvidado, claro, a nosotros se nos ha olvidado otro sentido del platonismo que para los padres de la Iglesia fue fundamental, que en Platón y en los estoicos y en los epicúreos, e incluso en el mismo Aristóteles, vivir de acuerdo con la inteligencia, con el nous, era anastrofé, epistrofé, conversio. Lo que pasa es que, claro, en el sentido cristiano la conversión apunta, dijéramos, a todo el problema pues del juego del bien y del mal en términos, dijéramos, de la historia de salvación, pero ya para un platónico la filosofía debía cambiar la mirada. Y cambiar al sujeto. Y cambiar al sujeto. Mira al hombre, al mundo y a la sociedad. Claro. Pues porque si no había conversión, no tendría sentido como ejercicio filosófico. Se convertiría, digámoslo así, en algo vacuo, así, un ejercicio retórico que no requiere esfuerzo. Exacto. Es decir, un esfuerzo de exterioridad
pero no de interioridad. para alcanzar las virtudes de la filosofía. Claro, a eso los platónicos lo llamaron anastrofé, epistrofé, que los latinos traducen por conversio. Claro, conversio está cargado para nosotros muy de la cristiandad. Es de alguna manera cambiar de vida para efectos de dejar la actitud del pecado y volver como el hijo pródigo a la casa paterna. Claro. Pero ya eso estaba en Platón. En Platón... No es ese término tan radical, Platón no lo toma en ese término tan radical. No lo toma. Pero recuerden, por ejemplo, el mito de la caverna, o mejor, la alegoría de la caverna. Quien sale de la caverna ha cambiado la mirada, y por lo tanto, al cambiar la mirada, necesariamente tiene que cambiar de vida. Así haya un primer enceguecimiento. A todo lo que usted quiera, pero cambiar la mirada. La relación entre lo exterior y lo interior es un cambio de mirada. Quienes solo cifran su vida en los bienes exteriores sin la práctica de la virtud están viviendo de una forma, diría Platón, poco espiritual. Entonces hay que equilibrar lo exterior con la práctica de la virtud. Eso es cambiar de mirar. Eso es una forma de vida. Eso es una conversión. Entonces esa idea de Platón entusiasma, por ejemplo, hemos hablado de Clemente Alejandrino, de Orígenes, o hemos hablado de Orígenes, pero eso entusiasma a Agustín. Agustín en el libro octavo de La Ciudad de Dios, pues sin bagajes, después de hacernos una historia de la filosofía griega hasta el siglo IV y V en que él vive, dice, vea, y de todo esto que les he hablado, de Tales, de Anaximandro, de Anaxímenes, de Leucipo, de Demócrito, de Aristóteles, de los cínicos, de los escépticos, de Carnea, de Cicerón, de todo lo que ustedes quieran, me quedo con Platón, porque es el más cercano a nosotros los cristianos. ¿Y por qué es el más cercano? Eso. Por tres cosas, dice Agustín. Uno, Platón ha hecho de la vida, de la filosofía, una búsqueda de la sabiduría. Ya lo vimos en la oración del Fedro. Segundo, esa búsqueda de la sabiduría no termina solo en prácticas discursivas, sino en una forma de vivir. Una virtud. Una virtud, por ejemplo, una práctica de la virtud. Y tercero, Platón ha hecho de la filosofía un ejercicio de conversión, un ejercicio de anastrofé. Entonces, por eso dice Agustín sin ambajes, a mí Aristóteles, excelente filósofo, pero me tiene sin cuidado porque Agustín hace una opción muy clara. El filósofo cristiano que diseña Agustín ya lo encontraba en Platón bajo esa tríada. Búsqueda de la sabiduría, tercera petición del Fedro. Claro. La virtud, segunda petición del Fedro, y tercero una forma de vida, que era toda la petición, las cuatro peticiones del Fedro de Platón. Ahora viene la resemantización. Siempre hemos dicho que un texto cuando es recibido es resemantizado, es reinterpretado, es reelaborado, entonces no es una mera repetición de Platón. Pero no hay la sabiduría. Claro, Agustín dice, Platón nos ha definido la sabiduría, la filosofía como amor a la sabiduría. Claro. Lo que no sabía Platón era que la filosofía era el Dios de Jesucristo, o sea, el Logos encarnado. Claro. Entonces, claro, filosofar es amar a Jesucristo. Ahí está la resemantización que hace Agustín. Ahora, los ilustrados dicen que eso no es filosofía. Ojo, el concepto de filosofía es histórico. Es histórico. Muy difícil, por ejemplo, para un cartesiano entender el sentido de la filosofía como conversio, pero eso no puede descalificar a Platón. No, ni riesgos. Y muy difícil para un cartesiano entender la filosofía como terapia del alma, que era la tesis epicúrea, pues de nuevo una forma de vida. Si la medicina cura las enfermedades del cuerpo, la filosofía debe curar las enfermedades del alma, y si no carece de sentido. Trabaja en los dos sentidos. Claro, entonces en ese contexto creo que Descartes se sentiría muy maluco leyendo un epicúreo, porque claro, la ciencia en Descartes no es terapia del alma. La ciencia en Descartes es entendimiento del mundo a través de las representaciones claras y distintas, y eso no involucra para nada al sujeto en términos de conversión. Eros, de ágape. Así, de Eros, de ágape. Lo excluye. Lo excluye, y fíjense que ya en Descartes no hay una comunidad filosófica a través de la amistad. Él es un profesor universitario, él es un escritor que hace un uso público de la razón, pero no hay una comunidad. Inclusive
Descartes pienso, luego existo, y parece que piensa es para él mismo, porque nunca encuentra uno un referente exterior. Claro, ahí, yo lo llamo como sordera filosófica. Sí, claro que sobre eso podríamos discutir. Lo cierto del caso es que en Descartes la preocupación por la comunidad filosófica en términos de amistad, y en Descartes la preocupación por la filosofía como anastrofé, que tiene que ver con la conversión para efectos de la espiritualidad, es una cosa que puede aparecer en sus reflexiones éticas, pero es como, dijéramos, una cosa accidental. Incluso en el discurso del método, cuando él reflexiona sobre la ética, dice, voy a dar unas normas provisionales para efectos de comportarme bien, pero quítele esa parte al discurso del método de la ética, y el cogito cartesiano no viene afectado para nada, porque es un ejercicio teórico, discursivo, para efectos de las ideas claras y distintas y habitar el mundo en certeza y certidumbre, y no como una conversión de vida. Entonces, San Agustín dice, yo me muevo como pez en mi casa, leyendo a Platón, es que Platón está muy cercano a nosotros. Entonces, ¿qué hace San Agustín? San Agustín, cuando crea la comunidad de monjes, que no tenían que ser sacerdotes, los agustinos se rigen según la regla de San Agustín, dice, la comunidad mía está montada en una tríada: oración, estudio y trabajo. Oración no estaba ajena al Fedro de Platón. Y recuerden que a Sócrates lo condenan es por ateo. Claro. Es decir, porque de alguna manera dicen los acusadores, usted está impidiendo los ejercicios de plegaria y oración a los dioses de la ciudad. Y en el Fedro Platón... Y en esa medida como ejemplo corrompe. Claro, y en el Fedro Platón ora a los dioses, y en las leyes recomienda los ritos como punto de referencia para efectos de una vida buena. Tampoco los excluye la República. Los excluye de la República. Él excluye la pintura antropomórfica de los dioses, pero no la relación, la iconografía, y por eso hay que hacer una lectura alegórica de los mitos. Bien, oración, estudio. Obviamente era lo que usted hacía en la Academia de Platón, era lo que usted hacía en el liceo, ahí se planteaban problemas matemáticos, problemas astronómicos, problemas físicos, problemas éticos, problemas políticos, constituciones, etcétera, etcétera, y trabajo en el doble sentido, trabajo intelectual que remitía al estudio y trabajo manual para efectos, por ejemplo, del cultivo. En los monasterios después van a hacer las huertas. Y el trabajo como oración, como silencio y reconciliación. Claro. Entonces, en ese contexto, a mí me ha iluminado mucho la lectura del profesor Hadot. Con esto no estamos diciendo que el cristianismo no haya hecho una resemantización del estilo de filosofía griega, pero eso es lo que permite la tradición y el canon. Claro. Porque si no, de alguna manera, Platón se nos hubiera perdido. Se hubiera perdido, incluso independiente de la tesis de los monasterios copiando manuscritos. Yo creo que a través de Clemente o a través de Orígenes o a través de San Agustín. Ahora, San Agustín siempre recomendaba una cosa que también es muy platónica y es muy aristotélica: tener excelentes bibliotecas para efectos del estudio. Claro. Y tener las mejores, en ese caso llamémoslas así, las mejores ediciones críticas de textos, tanto de la Sagrada Escritura como de los filósofos, como de... recuerden que Agustín fue un profesor de retórica, y en la retórica, como profesor de retórica, se va a enseñar lo que después va a ser el trivium y el quatrivium. Entonces Agustín conocía muy bien la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la música, la geometría, la astronomía, porque eso formaba parte de ese studium que en una u otra forma habían conformado los griegos para efectos de la paideia y después los romanos para efectos de la humanitas. Bueno, Agustín. Después viene en el mundo cristiano un pensador que para mí es incitante. Clemente, Orígenes, Agustín. Y después... Todavía estamos en la Edad Media, claro. Estamos, con Clemente y Orígenes probablemente, no recuerdo los siglos, pero es siglos segundo, tercero después de Cristo. Lo que llama el románico. Es ya el Imperio Romano. Lo que pasa es que el Imperio Romano ya se ha apoderado de lo que era Alejandría, se ha apoderado de lo que era Grecia, en una u otra forma desde el siglo I, se ha constituido en el gran imperio de Occidente, y después con Trajano, conforma prácticamente la estructura del imperio.
por el norte hacia el occidente, las fronteras del Rin, por el norte hacia el oriente, las fronteras del Danubio, por hasta ahí es donde extiende el imperio. Luego hacia el oriente el Éufrates. Claro. Lo único que lo pudo pasar romanamente fue Juliano, pero murió por allá. Claro. Y luego, y le fue muy mal, claro, luego el norte de África, y finalmente las Islas Británicas, dijéramos, por el Atlántico. Eso lo establece ya Trajano, lo confirma Adriano, y Marco Aurelio tiene, como dijéramos, punto de referencia confirmar esos límites. Entonces ya estamos en el Imperio Romano, solo que Alejandría forma parte ya del Imperio Romano, pero se sigue hablando en el Imperio Romano griego, se sigue escribiendo en griego o se sigue escribiendo en latín. Hoy ya sabemos que es probablemente un monje sirio que fue a Atenas, ahí oyó a Proclo, el gran comentador de Platón. Claro. Proclo es, dijéramos, el último maestro, el último director de la tradición platónica y de la academia, porque después Justiniano en una de esas decisiones que uno critica porque le dio por cerrar la academia, el liceo y la estoa, diciendo que como el cristianismo ya lo había solucionado todo, sobraba la filosofía. Entonces en el 525 o 26 cierra las tres grandes escuelas que prácticamente se habían sostenido desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo VI. Es que son casi 1000 años de vida, de tradición. En una de esas decisiones, a mi manera de ver, históricamente, pues la fundamentación es esa. Si la paideia se resuelve con Cristo, pues qué necesidad tenemos de estoas y de epicúreos y de platónicos y de aristotélicos. Pero el espíritu platónico se conserva. Sirve. Entonces, un discípulo de Proclo, el gran comentador de Platón, el último, entre comillas, jerarca de la academia platónica, de la tradición platónica, le revela a ese monje sirio que va a escuchar sus lecciones, y sobre todo Proclo tiene Proclo comenta el Timeo, Proclo comenta el Parménides, Proclo comenta el Sofista, y Proclo a la filosofía la llama teología. Ya. Teología en el sentido griego, no reflexión sobre la revelación cristiana, sino que teología es aquel esfuerzo que hace el hombre por acercarse a Dios. Claro. Ya era una tesis también platónica. La práctica de la virtud y la búsqueda de la sabiduría, además de la plegaria, implicaba la unidad, la unión con Dios. Entonces, un cristiano, discípulo de Proclo, escribe unas obras y se las atribuye al converso de Pablo en el Areópago, Dionisio Areopagita. Esos textos de Dionisio Areopagita, encantadores todavía hoy. No hay, pues, Pirio y Troyano, independiente de que usted sea creyente, no creyente, esos textos, la teología mística, los nombres divinos, la jerarquía eclesiástica, la jerarquía divina o celeste y 10 cartas constituyeron el Corpus Dionisianum, y prácticamente hasta el siglo XVI se pensaron que habían sido escritos por ese converso, por Pablo en el discurso en el Areópago. Ya obviamente los estudios filológicos mostraron que cita Proclo, por lo tanto si cita Proclo tiene que ser o contemporáneo o inmediatamente posterior a Proclo, por eso se pone un término saquo y un término sacuen, probablemente entre el 480 y el 520. Entonces ese Corpus Dionisianum es platónico en su médula. Es el que conserva toda la tradición de Platón. Es decir, si se hubiera perdido toda la obra de Platón, si se ahí hubiera estaría perdido contenida toda la obra de Proclo, si se hubieran perdido los elementos de teología de Proclo, si se hubieran perdido los comentarios de Proclo al Parménides, al Fedón, etcétera, etcétera, en el Corpus Dionisianum, en medio, dijéramos, de su ambiente cristiano, está Platón y está Proclo,
presente, se le cita, hay párrafos enteros de Proclo, hay párrafos enteros de textos de Proclo, de las lecciones que con seguridad él le había oído, le había con seguridad tomado nota, o de los textos que Proclo había concebido. Primer elemento entonces en Dionisio Areopagita, la filosofía es teología. Teología ya en el doble sentido, unirnos con Dios a través del Dios revelado, pues que eso no estaba obviamente en Proclo, pero sí estaba la teología, es decir, la filosofía, como un esfuerzo, como una herramienta para acercarnos a Dios. Un esfuerzo más. Un esfuerzo, incluso la expresión de Platón es: ¿qué sentido tiene la vida si no nos asemejamos a los dioses? Claro. Entonces, la teología, y por eso se llama teología mística. Teología quiere decir el esfuerzo racional que desde Proclo, utilizando a Platón, podemos hacer espiritualmente y teóricamente para acercarnos a Dios. Y mística, bienvenido el cristianismo, en donde el ágape, el entusiasmo, la posesión divina, que también es parte de la tradición. Claro, se juntan los dos. Se juntan los dos, porque también en Platón, recuerden, dos corrientes, la mística y el de la filosofía, ya como teología. Claro. Se juntan en dos corrientes fuertes, espirituales y pensantes. Y ese corpus dionisianum circuló en el mundo medieval. Hasta el siglo XVI, dice doctor Soto. Pues es prácticamente hasta que el siglo XVI dice: esto no puede ser del converso por Pablo en el Areópago, pero bueno, converso o no, lo cierto del caso es que ahí quedó el corpus dionisianum, sigue circulando hasta hoy. Son textos bellísimos, la teología mística, he dicho en algunos programas, es un testigo de 5 hojas, sí, pero de una intensidad en términos conceptuales y en términos, ahí es donde aparece todo lo de teología apofática, catafática, pues positiva, negativa, de Dios sabemos más lo que no es que lo que es, por lo tanto a Dios no se le agarra con conceptos, sino con ejercicio místico, etcétera, claro, etcétera. Bueno, entonces el Corpus Dionisianum fue traducido al latín por Scoto Erígena en el siglo IX. Entonces, hay otra cosa, a nosotros nos han dicho siempre que los medievales, Grecum est non legitur, el griego no se entiende. Scoto Erígena tradujo el Corpus Dionisianum. Entonces, quien no supiera griego podía leer en la traducción de Scoto Erígena el Corpus Dionisianum. Entonces podía habitar el mundo desde el platonismo, vía Proclo, y podía habitar el mundo desde la mística, vía cristiana. Cuarto elemento de toda esta tradición platónica, la escuela de Chartres. La escuela de Chartres lee el Timeo. La escuela de Chartres se embeleza con el Timeo. La escuela de Chartres dice: nos interesa un huevo la física aristotélica, eso no nos sirve para efectos de habitar espiritualmente el mundo. En cambio, el Timeo es una invitación a habitar el mundo desde el modelo del demiurgo, que ha organizado la materia con base en el modelo de las ideas divinas. Por lo tanto, habitar el mundo es en una u otra forma ver a Dios en las cosas. Y eso en la escuela de Chartres es definitivo. Ver a Dios en las cosas. Era del mundo. El mundo. Entonces el hombre habita era una idea del Timeo, claro, pero era una idea también cristiana. Las cosas son vestigios de Dios. Ya. En el Timeo las cosas son signos que el demiurgo, con base en el modelo de las ideas, ha plasmado en el caos de la materia. Entonces, leyendo el Timeo en términos demiúrgicos y leyendo el Timeo en términos cristianos, donde todo habla de Dios, ¿qué es filosofar? Ver a Dios en todo. Y si uno ve a Dios en todo, se embeleza con la belleza del universo. Ve el mundo. Ve el mundo de con claridad. Claro. Ahora, obviamente, y el mal. Claro, porque hace parte del mundo. Hace parte del mundo. Viene la elección. En la reflexión platónica, el mal es carencia de bien. Y eso obviamente no nos va con seguridad filosóficamente a convencer. Pero en la escuela de Chartres, el mal se asume también como vestigio de la bondad de Dios. ¿Por qué? Por la idea muy cristiana de la pasión. Claro. Uno no puede de ninguna manera resucitar
no ha experimentado esa experiencia límite del dolor, esa experiencia límite de lo que Riquet llama la simbólica del mal. Si usted va a la Catedral de Chartres, la Catedral de Chartres es una puesta en escena del Timeo de Platón y de la manera como esos místicos de Chartres, y que tenían escuela catedralicia, o sea, habían formado también una comunidad de maestros y alumnos con base en la amistad, en el trabajo, en la oración, en el estudio, en el canto de la liturgia. Si no hubiera sido así, no hubieran construido la catedral. Entonces podemos decir que la arquitectura, para ir terminando el programa, doctor Soto, porque ya me están haciendo señas, podemos decir que la metafísica termina siendo física en el sentido de una construcción, en el sentido físico de la obra, de la obra arquitectónica, no en el sentido materialista. Para comenzar con lo que dijimos, si el Fedro de Platón, esa bella reflexión sobre la belleza, sobre el amor, sobre la erótica, termina con una plegaria sobre bienes exteriores, bienes interiores, sabiduría, y danos esa sabiduría, oh dioses, para que de alguna manera estemos a mitad de camino entre Dios, que es una catedral. Una catedral es un intermedio entre los dioses y los hombres, gracias a ¿qué? A la puesta en escena de ese sentido de todo el vestigio de Dios. Gracias, doctor Soto. Bueno, muchas gracias. Radio Bolivariana, Buzón Poético, breve espacio para el deleite sonoro con la palabra, el sentido y el silencio, a cargo de la Facultad de Estudios Literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana. Lectura y selección, María Clemencia Sánchez. Invitamos hoy a Buzón Poético a Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada, conocida literariamente como Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, poeta española nacida en Ávila el 28 de marzo de 1515. Es una de las fundadoras de la Orden de los Carmelitas Descalzos, rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte, Carmelo. Nacida en los albores del Renacimiento, Teresa de Ávila despliega su talento poético en la tendencia mística que en las letras españolas tuvo momentos de excepción. Baste solo con mencionar los nombres de San Juan de la Cruz y Fray Luis de León para indicar la altísima tradición de la poesía mística del siglo de oro español. Teresa de Ávila murió en Alba de Tormes el 15 de octubre de 1582 y de ella compartimos hoy en Buzón Poético su memorable y hermoso poema Vivo sin vivir en mí. Vivo sin vivir en mí, de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo, y libre mi corazón y causa en mí tal pasión, a ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga no se goza el Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte do el vivir se alcanza, no te tardes que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta, mira que solo te resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba es la vida verdadera, hasta que esta vida muera,
no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva. Viva muriendo primero que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti, para mejor a Él gozarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto mi amado quiero, que muero porque no muero. En Radio Bolivariana, Buzón Poético.